Les quiero dar la bienvenida a todos, a los alumnos, a los graduados, a toda la comunidad de la UNCE en general, ¿sí? Por acompañarnos hoy en lo que fue este ciclo de charlas de ingeniería que empezamos en junio y que estamos cerrando hoy con esta charla de Cucho y de Juja, así nos gusta llamarlos nosotros, y cómo romperla en una entrevista técnica. Vaya si es interesante. Así que me alegro que se hayan sumado y les cuento que esta charla va a tener una duración aproximada de 45 minutos y vamos a estar dejando los 15 finales para preguntas, para compartir, para abrir los micrófonos y hacerlo más dinámico y consultarles a ellos lo que se les ocurra, ya sea de la charla o de inquietudes que tengan en general sobre todo lo que hace al proceso, ¿no? de una entrevista, ¿no? De cómo ingresar finalmente, pasar por esas instancias para incorporarse a una empresa. Así que bueno, muchas gracias y ahora le voy a ceder la palabra a Martín, que siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Y bueno, él va a hacer su presentación a los chicos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, como siempre, a la empresa Avatur por estar presente, a la energía imparable de Lucía para estas cosas. Y bueno, Gracias. hoy, obviamente la charla de hoy pinta que va a estar muy buena porque es un tema que en algún momento nos afectó a todos los que salimos a buscar nuestro primer trabajo y nos encontramos con entrevistas que decíamos, ¿y acá qué va a pasar? Me toca presentar a los presentadores. En este caso contamos con Julieta García Morato. Julieta es licenciada en Administración de Empresas y tiene un posgrado en Conducción de Recursos Humanos. Cuenta con 7 años de experiencia como especialista en adquisición de talento y hace 2 años que trabaja en Avatur liderando el equipo de Talent Acquisition. Horacio es ingeniero en informática, graduado del ITBA, con más de 15 años de experiencia en el rubro. Es hoy el director de ingeniería de productos de Avatur. Lidera equipos de ingeniería sumando más de 350 personas que trabajan en diferentes áreas. Muchísimas gracias a ambos por compartir esto con nosotros hoy y los dejo para que hagan la presentación. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias a ambos por presentarnos. Exactamente somos quienes dicen, así que podemos entrar directamente en la charla. Capaz una aclaración que haría al principio es un poco la idea de hoy es compartirles algunos tips y consejos para que puedan prepararse de la mejor manera para su próxima o sus futuras entrevistas. Van a ver que en algunas de las slides vamos a hablar de ejemplos específicos, entonces muchos de esos ejemplos están orientados a una entrevista técnica de desarrollo, particularmente de programación, pero igualmente para que se queden tranquilos en caso de que haya alguien acá hoy que se oriente más hacia otra rama, son tips genéricos que les van a servir para cualquier tipo de entrevista técnica. Sí. Antes de arrancar con los tips, ya que varios contaban que es la primera charla a la cual se suman, queríamos hacerles como una breve introducción de Avature y qué es lo que somos como compañía. Así que primero y principal, somos una empresa de software que está inspirada en las personas. Realmente que creemos que las personas son quienes hacen a una compañía, quienes somos el motor. Sin personas no hay producto, entonces siempre están como en el centro y en el core de la compañía todas las personas que la componen. Ofrecemos soluciones de talent acquisition y talent management, es decir, que nuestro producto está centrado en lo que es el talento, ¿no? O sea, ofrecemos software para la gestión de talento, ya sea candidatos a nivel talent acquisition o gestión de procesos de empleados para la parte de talent management. Ya contamos con más de 15 años de experiencia acompañando a diferentes compañías en lo que es su transformación digital. Hoy en día ya nos eligen más de 650 empresas y son empresas realmente muy grandes. Creo que hoy en día ya no hay empresas más grandes que nuestros clientes y eso también nos empuja todo el tiempo a armar a construir un mejor producto y a levantar la vara en términos de calidad y de procesos, de servicio y de compañía. Em, Nuestro producto es usado en más de
160 países y ya está disponible en 33 idiomas. Y por último, hace poquito alcanzamos un gran hito como empresa que fue llegar a los 1000 Avaturians. Aclaro por las dudas, Avaturians decimos a cualquier persona que forma parte de Avature. Y la realidad es que es un crecimiento enorme. Venimos creciendo a un ritmo de más de un 30% anual en los últimos años. Así que eso implica que tenemos oportunidades constantemente. Este año ya contratamos a más de 400 personas y seguimos creciendo. Así que después al final de la charla, si alguno está interesado en conocer oportunidades o búsquedas, les vamos a dejar nuestros datos para poder abrir alguna conversación en caso de que alguno lo quiera. Y se traduce directamente a la experiencia que tenemos para dar esta charla, la cantidad de gente que entrevistamos Tal a cual. diario. Así que nada, sumo ese comment para llegar a Totalmente, 1000 hay que entrevistar 10.000. No sé. totalmente. Así que, Buenísimo. eh, buenísimo. Bueno, antes de arrancar a hablar más de lo técnico, nuestra idea es también hablar un poco sobre cómo nos tenemos que preparar, o sea, cómo definir nosotros nuestro objetivo. Quizás a veces cometemos el error de salir a buscar el trabajo sin pensar en nosotros, en lo que nosotros queremos. Y por suerte, por lo menos en la industria del software, hay una oferta muy grande y es muy diferente la cantidad de opciones que hay. Estas opciones las diferimos en estos 5 puntos que hay a continuación. Como primer lugar, tener en cuenta el tipo de empresa. Las empresas pueden ser de producto como la nuestra. Nosotros tenemos un producto que vendemos hacia afuera, que después tiene subproductos y ramificaciones, pero básicamente es una empresa de producto. Hay otras empresas que se dedican a hacer quizás trabajos a medida para otras empresas, se les suele llamar software factories. Este tipo de empresas lo que tienen usualmente es que tienen proyectos más cortos o que tienen un ciclo corto muy intenso y después laburan más en mantenimiento y demás de eso y enseguida saltas a un proyecto nuevo, un proyecto nuevo. También se pueden caer proyectos por la misma razón, tiene mucha volatilidad de proyectos. También existe el startups, está bastante de moda ahora, o sea, empresas que recién arrancan y que tienen la necesidad de hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Eh, y también es importante pensar también en las culturas, ¿no? Que tienen este tipo de empresas. Lo ideal es armar una lista de empresas en las que a uno le gustaría trabajar, si es que conoces alguna, y tratar de investigar un poco este ambiente. Las industrias también es algo interesante, o sea, cualquiera de los tipos de empresas que acabo de decir pueden ser industrias de laboratorio, industrias de servicios, software as a service, industrias de software tradicional, cliente-servidor o, o demás tipos de arquitecturas. Últimamente está muy de moda la fintech, por ejemplo, o las cripto, etcétera. Todos esos son tipos de industrias en las que también está interesante. Algunos perfiles les interesa más o menos el tipo de industria para motivarse al trabajo del día a día, así que es importante también tenerlo en cuenta. Sobre tipos de proyecto, esto tiene que ver más con el software particular, de qué tipo es. Business to business, o sea, es un software que nuestra empresa hace para otras empresas, es nuestro caso. Business to client, que podría ser, por ejemplo, un mercado libre, o sea, vos tenés un negocio que das una oferta a un cliente final, no necesariamente a una empresa. Y después existe también la rama del open source, que es un poco más rara, pero bueno, los que alguna vez hicimos alguna cosa open source, puede ser remunerado o no, demás. Así que es interesante también como tipo de proyecto. Sobre tecnologías, como sabrán, infinitas posibilidades. Puede ser que quieras trabajar en mobile, en web apps, en cripto, como dije hace un rato, está bastante de moda también. Pueden ser diferentes lenguajes, Java, JavaScript, PHP, Rust, Go, el que se les ocurra. Eh, Casi siempre van evolucionando estas cosas. Hoy digo una cosa y quizás dentro de 4 años, 3 años, hay otros lenguajes en el mainstream.
frameworks, después de que dentro de cada lenguaje, frameworks, tipos de tecnologías dentro del mismo lenguaje, etc. Y por último, tener en cuenta las ramas que tienen que ver con los diferentes perfiles que uno puede tener dentro de una empresa de software. Yo soy ingeniero en informática de Litva, pero como ingeniero, por ejemplo, tranquilamente podría estar haciendo código o podría estar haciendo análisis funcional, podría estar trabajando en el backend, en el frontend, en el híbrido de los dos, que es como se le suele llamar full stack hoy en día. Puede ser que te interese más la parte más de fierros o de computadoras, de hardware y quizás tener un perfil más de IT o de DevOps, que está muy de moda ahora. La idea es que de todo este definito objetivo es que te imagines el día a día, que te imagines en qué te va a motivar más trabajar, porque al final del día eso es lo más importante y por lo menos los que hacemos software tenemos la suerte de que la oferta es muy grande y podemos tomar estas elecciones de vida al final del día. Exacto. Buenísimo. Bueno, y una vez que el objetivo está bien definido, lo próximo sería armar un buen CV, ¿sí? Creo que podríamos armar como otra charla entera aparte de cómo armar un buen CV. La realidad es que hoy no vamos a profundizar mucho en esto, pero sí hay un par de puntos que nos resulta importante dejar en claro. Lo primero es que un currículum es una carta de presentación, ¿sí? El objetivo de un currículum es conseguir una entrevista y darnos a conocer. Entonces, es importante darle uy, perdón, escuché como un poco de ruido de fondo. Es súper importante dedicarle tiempo y hacerlo de la mejor manera posible. Otra cosa que es interesante que tengan en cuenta es que nosotros como recruiters podemos recibir entre cientos o miles de currículums por semana. Hay un montón de movimiento en el mercado, entonces está bueno que lo puedan hacer fácil y rápido de interpretar, o sea, es decir, no armen currículums eternos, Biblias que haya que estar buscando con lupa la información que yo estoy yendo a buscar al leerla, que sea conciso, pero que al mismo tiempo contenga lo que yo como recruiter necesito saber, ¿no? Como cuál es tu perfil, cuál es tu background, hacia dónde quieres ir, y es importante asegurarnos que nos represente como profesional y como persona ese currículum. Y por último, incluir intereses y proyectos personales, sobre todo si algunos de ustedes están recién arrancando una búsqueda profesional y tal vez no tienen una experiencia formal, está bueno que puedan incluir cursos que hayan hecho, los intereses, el hacia dónde quieren ir, o incluso el objetivo, que Cucho les decía, bueno, definí tu objetivo, está bueno que lo incluyan en el currículum para ir dándole como cierta orientación hacia lo que ustedes quieren hacer. Vamos a dividir la charla en diferentes etapas relacionadas a la entrevista. Ahora vamos a ir a, bueno, qué información puedo preparar antes de la entrevista, después vamos a hablar del durante y después del post. Entonces, ¿qué puedo tener en cuenta cuando me estoy preparando, ¿no? para una entrevista? Lo primero y fundamental es investigar la empresa, ¿sí? Saber a dónde estoy yendo. Y para eso, busquemos información y pidamos referencias. El buscar información a veces puede sonar un poco amplio, pero el por dónde empezar, seguramente se puedan preguntar algunos de ustedes. Primero iría a Google, ¿no? Como empezar a buscar en Google cualquier tipo de información que pueda encontrar respecto a la empresa con la cual estoy empezando a interactuar. En LinkedIn también pueden sacar bastante información y también existen páginas como Glassdoor en donde van a encontrar referencias de, por ejemplo, empleados o ex empleados que ya les den como una impresión también súper personal de qué es lo que implica trabajar en ese lugar. Em, y respecto a las referencias, a mí siempre me gusta entender si conozco a alguien que trabaje o haya trabajado en el pasado en ese lugar y que me pueda contar su experiencia, ¿no? Como yo creo que siempre una historia personal, una experiencia en primera persona a veces vale mucho más
que algo que pueda encontrar como más marketinero, ¿no? Entonces, si conocen a alguien, si saben de alguien que tenga información así de primera mano, me parece súper valioso que puedan contar con eso. Después está bueno estoquear a quien nos va a entrevistar. Me refiero a un nivel de estoqueo netamente profesional, ¿no? Pero está bueno saber quién es la persona que voy a tener enfrente durante la entrevista. Entonces, yo lo que buscaría tiene que ver con cuál es el rol que tiene en la empresa, qué es lo que está haciendo ahí, hace cuánto tiempo trabaja en ese lugar, tuvo otros puestos antes de llegar a donde está, si fue creciendo, etcétera. Esas preguntas está bueno que nos podamos responder antes de tener una reunión con alguien de la compañía. Y por último, y esto vuelvo muy en relación a lo que hablaba Cucho al principio, em, creo que cuando decidimos investigar y cuando planteamos esto, tiene mucho que ver con no solo mostrar interés y proactividad frente a una entrevista, ¿no? De, bueno, busqué información, sino también, y aún mucho más importante, el asegurarnos de ir a las entrevistas en los lugares que realmente nos interesan, ¿sí? El saber a dónde estoy yendo y no saltar al vacío es fundamental para invertir bien nuestro tiempo y realmente también poder demostrar el interés por los procesos que se alinean con ese objetivo o con nuestros intereses. Buenísimo. El aprovechar cada etapa tiene que ver con poder sacarle el mayor jugo que podamos a cada instancia que tiene un proceso de entrevistas, ¿sí? Entonces, lo que es interesante es, ustedes van a haber hecho una investigación previa, ¿no? Con todos estos pasos que fuimos diciendo hasta ahora, de qué es lo que se van a encontrar en la compañía con la que están conversando. Y después, en cada instancia del proceso, lo pueden ir complementando. Sí, hay un montón de cosas que ustedes van a encontrar en Google, en LinkedIn, en las páginas que les mencioné, o que les puede contar a alguien que trabaja ahí, pero después hay otras cosas que pueden ir aprendiendo o conociendo durante un proceso de entrevistas, ¿sí? Entonces, traten de hacer un montón de preguntas para ir eh, como en, respondiendo todas las preguntas que ustedes podrían tener de qué es lo que espero de un lugar en donde quiero trabajar, qué quiero que tenga, qué es lo que me imagino, y todo eso el momento para responderlo es principalmente el proceso de entrevistas, ¿sí? Para después tomar una buena decisión. Entonces, ¿qué tecnologías usan? ¿Qué metodología de trabajo suelen elegir? ¿Cuál es el objetivo del rol que voy a ocupar? ¿Qué se espera de este rol de acá a 3, 6 meses o un año? ¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento? ¿Cómo es la cultura de trabajo de la compañía? ¿Con quién voy a interactuar? ¿No? Como todo eso les va a dar un panorama mucho más claro de su día a día también, ¿no? En la compañía, digamos, día a día y también su futuro dentro de ese lugar. Y a partir de eso van a ir sacando sus propias conclusiones, ¿no? Un poco en línea con lo que les vengo diciendo. Y está bueno entender si se alinea con eso que espero, si se alinea desde la cultura, si se alinea desde la manera en que yo me sentiría cómodo trabajando y si se alinea también con el objetivo que yo definí al principio. Y después otra cosa importante de esto de aprovechar cada etapa tiene que ver con siempre tratar de preguntar cuáles son los próximos pasos en el proceso, o sea, siempre saber qué es lo que me voy a esperar en la próxima instancia, si puede ser desde cómo va a ser la modalidad, quién me va a entrevistar, qué es lo que se espera de esa próxima instancia, o sea, todo lo que puedan saber de antemano les va a ayudar a prepararse mucho mejor. Sí. Bueno, en esta sección de la charla, la idea es hablar un poco sobre la entrevista. El resumen es estudiar, entender y practicar. La idea es que, bueno, la industria ha tomado una forma de tomar estas entrevistas, de tomar ejercicios, eh, y mal que no nos guste, hay que desarrollar ese skill para poder conseguir un buen puesto en una buena empresa. Así que hay que prepararse como cualquier otra cosa que uno
quiere ir. En general, cuando alguien se tira a la pileta y no se prepara en absolutamente nada, le puede ir o muy bien o muy mal, pero cuanto más preparados estemos, va a ser más fácil todo este proceso y no vas a tener tantos errores al principio, quizás. Un poco el objetivo de esta charla es ese, minimizar el estrés de estas primeras entrevistas. Em, lo primero que les puedo recomendar es que hagamos muchos ejercicios de prueba. Hay páginas para hacer esto que más adelante voy a desarrollar un poco y mostrar, pero páginas como HackerRank, LeetCode, Codility, entre otras, nos van a ayudar a practicar con ejercicios de este tipo de programación. Es importante también familiarizarte con la herramienta en que la empresa va a usar. En general, todas las empresas que hacen este tipo de entrevistas, la mayoría usan algún tipo de plataforma, como las que dije, Codility, HackerRank, entre otras. En nuestro caso de Avatur usamos Codility, entonces está bueno que en general todas estas páginas, incluso nosotros en el mail que enviamos, mandamos instrucciones para que puedan hacer algún ejercicio de prueba o no tener que chocarse con la plataforma al momento de tener la entrevista, para que se puedan familiarizar y ver que funciona todo bien y se queden tranquilos con eso. Eh, usar siempre el mismo lenguaje significa, obviamente, a lo largo de la carrera trabajamos con varios lenguajes, hicimos varias cosas, es probablemente con algunos nos sintamos un poco más cómodos. Lo mismo para los que tenemos más experiencia, capaz en los mismos trabajos hemos trabajado con muchos lenguajes, pero siempre hay alguno que es como con el que nos sentimos más cómodos. Está bueno tener un lenguaje en el que somos fluentes y podemos comunicar nuestro saber de la mejor manera. Cuando vos en el medio de la entrevista, además de querer comunicarle al entrevistador tus ideas, estás luchando con el lenguaje, en general juega un poco en contra. Nosotros, igual no es que si no te sabes el SDK de Java de memoria es un problema. O sea, acá el problema no es ese, como que sepas codear como un robot. El problema es que suele ser algo que genera estrés en el medio de la entrevista y uno se pone nervioso y termina yendo mal, no porque no sepas lo que te quería preguntar, sino porque te pusiste nervioso por el lenguaje. Incluso a la hora de tomamos pseudocódigo, o sea, si vos hay algo que no te acordás exactamente cómo escribirlo, pero en pseudocódigo me lo sabes explicar, todo bien. Así que un poco el corolario de eso es ese, tratemos de tener un lenguaje como que sabemos que con ese vamos a ir bien. Otra cosa interesante es practicar con compañeros, compañeras. Yo me acuerdo que cuando estaba en la facultad, a veces tenía algún compañero y había hecho una entrevista y entre todos tratábamos de hacer los ejercicios o que no le salió o tratar de encontrar y siempre cuando lo veíamos entre varios salían dos o tres ideas y entre todos íbamos haciendo el ejercicio como de varias maneras y eso está buenísimo, así que si se puede practicar con alguien, mejor. Y después esto de desarrollar los problem solving skills. Problem solving skills es cómo encarar los problemas de una manera eficiente, en lugar de tirarse a la pileta y tratar de hacer de una manera como sin pensar y atacando cada cosita y hundiéndonos cada vez más en un microproblema, separar el problema quizás en partes más chicas, hacer un divide and conquer, y después encontrar un problema general y ir a lo particular en otro momento. Parecido a quizás en lo que uno tenía que hacer en los parciales o cosas así en la facu. Hay material, por ejemplo, que está muy bueno, como el libro Cracking the Coding Interview, que tiene un nivel bastante alto, pero es un buen libro para por ejemplo, revisar todos estos temas de cómo mejorar en problem solving skills. Luego quería compartirles estas herramientas que les dije eh, para la Coding Interview. Refactoring.guru es una página que está muy buena, que tiene mucho detalle de diseño y de refactoring. Después tenemos HackerRank, Codility y LeetCode, que son páginas de estas que uno puede hacer ejercicios. Y para esta época del año les quería mostrar Advent of Code, que
Ahora en un rato les cuento lo que es muy, muy divertido. Bueno, ahí estoy shareando un browser, se ve, ¿no? Sí, se ve HackerRank. Bien, perfecto. Esta es la página de HackerRank, yo ya tengo mi usuario que se crea gratis con cualquier cuenta, creo que de GitHub o de Google. Y en la página de HackerRank, por ejemplo, en la sección de Practice, se puede ver que hay un Interview Preparation Kit, que son una serie de ejercicios que a uno idealmente lo preparan para este mundo de las entrevistas. Y después tiene otros suites de problemas, como por ejemplo este de Problem Solving, que tiene un montón de ejercicios que uno puede ir subiendo de nivel y a medida que sube de nivel le va cada vez tomando ejercicios más difíciles. Por ejemplo, en el Interview Preparation Kit, si hago kit, se ven diferentes tipos de temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sorting, acá te dice el 40% de las compañías suele tomar este subject y así sucesivamente. Por ejemplo, los de más abajo que están en gris porque ya los resolví. Por ejemplo, Arrays, el 70% de las compañías revisan este subject, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hago clic, hay 5 problemas. Y, por ejemplo, el New Year Chaos es un problema que está descrito aquí. Se puede ver toda la descripción del problema, una cosa visual. Y después en la sección de submissions tengo la submission que hice yo en el lenguaje Kotlin, que es con el que me siento más tranquilo, como les dije hace un rato. Y podés ver el resultado, cómo te fue, el código que hice para describir el problema. Y acá está los diferentes tests que le corre sobre tu resultado. Esta es una buena forma de practicar que es gratis y buenísimo. Y si queremos después, por ejemplo, Problem Solving Skills, también de la misma manera, haciendo clic acá, hay un sinfín de ejercicios. Esto ya es tipo infinito y podés filtrar por la dificultad. Por ejemplo, quiero ver difíciles y te va a ir filtrando y demás. Cuando tenga ganas de refrescar. Ahí está. Ahí se ve. Hard, Advanced, Experto, etc. Otra página similar a HackerRank, que bueno, es la que usamos nosotros, Codility, tiene en una sección de Developer Training, tiene estos exercises que también son muy parecidos a lo que les acabo de mostrar, pero más escueto. Hace un tiempo Codility, la parte más pública la fue bajando y ahora se dedica más a la parte para empresas, así que no tiene tanta oferta de estas cosas para que uno juegue gratis, pero tiene unos buenos ejercicios para ver. Eh, este es el que decía Advent of Code, es bastante divertido. No sé si conocen todos el concepto de calendario de Adviento, pero en los días de diciembre, desde diciembre en adelante hasta Navidad, por ejemplo, hay un Adviento de, no sé, de golosinas, entonces vos cada día abrís una ventanita y vas teniendo una golosina nueva, por ejemplo. Esa es la idea del calendario de Adviento. Eh, este es el Advent of Code, es lo mismo, pero con código. Entonces, por ejemplo, en 2021 todavía obviamente no está. El primer ejercicio se va a postular el 1 de noviembre, pero si veo los anteriores, por ejemplo, en 2020, acá están los 25 ejercicios, y si van al primero, les va explicando la temática del 2020 era que uno tenía que codear una nave espacial y había diferentes problemas que resolver en la computadora. Y lo bueno del Advent of Code este es que primero que es bastante divertido y a medida que van pasando los días, la dificultad se vuelve cada vez más complicada y en general los ejercicios están conectados con el anterior. Quizás vos en el ejercicio 4 tuviste que codear la computadora de a bordo y después en el 5 tenés que refactorear esa computadora para que haga alguna otra cosa. Nada, le suelen poner mucha onda al Advent of Code y estamos en el momento justo del año para sugerírselos. Así que después, si tienen ganas, lo pueden ir viendo. Eh, y después, por último, les decía esta página Refactoring Guru, que también está buenísima porque se ve muy fácil los patrones de diseño, que es un concepto un poco más avanzado de software. Pero, por ejemplo, no sé, el patrón Composite está bastante bien explicado como ejemplo, ¿no? Y tiene una forma muy práctica y didáctica de entenderlo y de ver de qué se trata. Lo mismo con, por ejemplo, cómo hacer código elegante y demás. Este ejemplo particular de extraer una variable lo vamos a ver en un rato, se los voy a mostrar
como ejemplo, pero bueno, quiero mostrarles la fuente de la cual saqué un par de notas para esta charla. Bien, volvemos a la presentación. Ahí estamos. Bueno, Problem Solving Tips, un poco la idea es, más allá de pasarles la fuente, veamos un par divertidas para que entendamos, nos vayamos de la charla con algo copado. Eh, por ejemplo, código modular y expresivo versus comentarios, ¿no? Acá hay algo muy interesante que es cuando uno codea o hace un ejercicio, suele tener la necesidad de comentar qué está haciendo. Por ejemplo, en este lugar, alguien dijo, bueno, voy a printear algo y después puso un comentario diciendo, printeo los details, imprimo los detalles. Mucho mejor que poner un comentario es modularizar y poner una función. En el ejemplo de la derecha está hecho ese pequeño refactor y en lugar de poner un comentario puse la función print details y imprimo los detalles. Eso es un ejemplo de una forma de, con código más modular, ser más expresivo. También es bastante interesante que en el contexto de una entrevista uno suele ser un poco más chancho y quizás no te tomas el trabajo de hacer esta abstracción, esta función, pero al final del día termina siendo más eficiente para ustedes ser un poco más elegantes, porque después si hay algún bug o algo, lo encontrás mucho más rápido, o si después el entrevistador ve que te va bien, en general nos gusta hacerlo sufrir un poco en ese sentido. Entonces, si te fue muy bien, bueno, vamos a refactorear esto, vamos a hacer algún cambio más, porque no vamos a dejar la entrevista al toque. Entonces, está bueno que sean elegantes de entrada. Después, ojo con pasarse con esto, ¿no? No ponerle a cualquier cosa variables. Por ejemplo, este es un mal ejemplo en el que, fíjense que creamos un método que es more than 5 late deliveries y la verdad que ese return que es de una línea es bastante self-explanatory, o sea, se autodescribe de una manera bastante correcta como para andar creando una variable, una variable o un método para eso. Eh, Variables es el ejemplo que vi recién de Guru. Fíjense a la izquierda ese if gigante, difícil de interpretar qué está pasando de una manera rápida, ¿no? Si siempre con tiempo, siempre se puede hacer todo, pero en el medio de una entrevista no hay tanto tiempo. Así que lo copado es acá, por ejemplo, extraer las variables. Is macOS, is Internet Explorer y was resized son cosas que uno fácilmente puede interpretar en esa línea. Y después abajo la pregunta es si es macOS o es Internet Explorer y fue inicializado, entonces mucho más fácil de leer que lo que está a la izquierda. Y lo mismo como había dicho antes, ojo con pasarse, el ejemplo de abajo de discount sería un mal ejemplo en el sentido de que no hace falta extraer la variable base price. Con hacer order.basePrice alcanza. Eh, Después hay algo interesante acá que de signatures de métodos. Fíjense acá hay dos funciones que hacen lo mismo, ¿no? O sea, found person recibe people y después hay un algoritmo. El de la izquierda hace un for y va chequeando. El de la derecha lo mismo hace un for, pero los candidatos los puso en un array para que sea un poco más corto, más extensible de una manera copada, sin llenar de if el código. Los dos hacen exactamente lo mismo. Lo interesante acá es que el hecho de tener found person nos deja después iterar en la solución. O sea, si llegáramos a tener que cambiar una implementación, ya tenemos armado esto. Se va a ver un poco más en el ejemplo que veamos a continuación, se va a entender un poco más esto de los ejemplos. Acá la idea es mostrar con un ejemplo que está bueno usar una estrategia top-down. O sea, que el problem solving skill que tengamos, tratemos de irlo para el lado de top-down. Acá yo inventé un ejercicio muy fácil y rápido que es, quiero encontrar si alguno de los nombres que está en el array del segundo parámetro, que en este caso es Kent y Jack, existen en alguno de los grupos del input que está en el atributo de la izquierda, que es todo eso de group 1, group 2, group 3.
En este caso, como Kent está en el grupo 2, el output esperado de este ejercicio es que el grupo 2 tiene Missing Children, ¿no? Por ejemplo. Eh, evita, bueno, toda estrategia, si yo les digo que top-down es una estrategia copada para seguir, es porque hay que evitar la estrategia bottom-up, que sería lo contrario, ¿no? Bottom-up es detenerse en cada uno de los detalles del problema. Por ejemplo, si yo les paso este ejercicio que les puse anteriormente, ¿no? Lo primero que uno tiene que hacer, que uno se daría una idea, es, me llega ese string gigante de grupos, los voy a tener que parsear y voy a tener que hacer algo para que mi software pueda entender ese string gigante lleno de enters, de guiones, de dos puntos separados, etcétera, de qué se trata, ¿no? De cuáles son los grupos. Eh, y quizás uno puede pensar, bueno, arranco por el string del input, voy a armar una lista de grupos, por cada una de las líneas las voy a ir spliteando, y después acá, en el medio de este for, tranquilamente puedes poner 30 líneas, 50 líneas de código de parseo, de código de a ver cómo hago para este string que tengo acá, convertirlo en algo con lo que puedo trabajar. Y eso puede llevar mucho tiempo. Puede ser que estén, no sé, 40, 50 minutos haciendo un parsing, por ejemplo. Depende de si los hacen rápido o no, se traban o tienen algún error, etc. Y después cuando llegan al momento de hacer este for, muchas veces pasa que este es un ejercicio muy fácil, les digo, ¿no? Pero a veces los ejercicios tienen como pequeños puntos que son como cosas que uno tiene que tener en cuenta. Y al momento de haber hecho tanto código, te olvidaste mucho de esos detalles o no los tenés ya tan frescos porque acabaste de leer el ejercicio como cuando arrancaste. Y suele trabar a la gente y empantanar la forma de hacer un ejercicio. Esto es lo que yo llamo bottom up. Porque fíjense, lo primero que hice fue trabarme con el problema del parsing, estuve un montón de tiempo haciendo eso y después así sucesivamente. Si en lugar de hacer eso lo hiciéramos de una manera top-down, primero me interesa resolver el problema como bien high level. O sea, voy a tratar de resolver el problema, de separarlo en problemas más chicos y de rápidamente tener como una solución, entre comillas, al problema. Estas líneas que tengo acá, que son de código, son 4 líneas, es todo lo que tiene que hacer el ejercicio. O sea, fíjense, yo voy a crear una constante que son grupos y esos grupos van a ser producto de parsear el input. Entonces yo ya creo una función que es parse groups input y eso ya sé que me va a devolver un arreglo de grupos. ¿Cómo voy a hacer ese parsing? Todavía no tengo idea, pero lo que sí sé es que voy a hacer eso. Ya creé la abstracción, la interfaz para trabajar. Después de iterar por los grupos, y si alguno de los grupos tiene alguno de los missing children, o sea, si group has any missing children, entonces voy a imprimir lo que me pedía en pantalla del ejercicio, como les mostré antes, group 2 has missing children, group ID has missing children, ¿no? Fíjense que en 4 líneas yo resolví el ejercicio. Ahora ya dividí el ejercicio en problemas más chicos. ¿Cuáles son mis nuevos problemas? Bueno, mis nuevos problemas son definir el parse groups, por ejemplo. O sea, ¿qué voy a hacer dentro de parse group? Podría incluso al principio tratar de, supónganse que quieren terminar primero todo el ejercicio y hacer el parsing al final. Bueno, no hay problema en devolver hardcodeado algo, por ejemplo, en el interín, y dejar un to-do como para que, bueno, esto lo voy a ver después. Pero ya sabemos que necesitamos, por ejemplo, un objeto grupo, en este caso, que me va a resolver el problema de devolver un arreglo de grupos. Y ahora, por ejemplo, me preocupo por ver, bueno, el objeto grupo, de qué pinta va a tener. Bueno, el objeto grupo sé que va a tener un ID, sé que va a tener miembros. Fíjense que esto se traduce bastante directo a lo que había en el string que les pasé de input. Voy a ir para atrás. Yo veo un grupo acá y ya digo, bueno, el grupo tiene un ID, o sea, el número de grupo, y después tiene una lista de miembros. Entonces, directamente ya en este objeto digo que tiene un ID y una lista de miembros. En el constructor se genera eso y después tengo un getID y tengo este método Haseni que lo único que se fija es a ver si dentro de
la lista de miembros existe alguno de los Missing Children. Esto también es interesante para cuando uno no se acuerda alguna cosa del lenguaje. Porque fíjense, este thismembers.sum es una función que uno podría acordarse de memoria de JavaScript, entonces no hace falta hacer el método hasAny que yo usé acá, ¿no? O sea, yo acá le puse if group has any. La realidad es que si vos te acordás eso, no tendrías que hacerlo. Pero bueno, en este caso yo no me acuerdo de memoria de JavaScript, entonces puse hasAny, problema del futuro, ver cómo se hace eso en el lenguaje. Así que bueno, un poco es esto, pasarles como esta estrategia bottom-up, tratar de dividir el problema en partes más chicas, noquear lo que haga falta y no preocuparse por hacer en cada caso, sino de lo general a lo particular. Bueno, durante la entrevista, vamos a ver otras cosas. Entender la consigna y sus detalles. Esto es interesante porque cuando los ejercicios de software suelen poner un palito en la rueda o algún detalle que tenés que tener en cuenta. Así que es importante que leamos bien el enunciado, los detalles y ver si el foco es correctitud o eficiencia. Correctitud suelen ser problemas que son difíciles de interpretar o que tienen muchos detalles a tener en cuenta, pero que a nivel performance no es tan importante. Y los que se focalizan en eficiencia quizás son más sencillos del lado de detalles, pero algún problema de algoritmia o el big O notation o ver que no iteres mucho por el input va a ser importante en ese tipo de ejercicios. Compartir la línea de pensamiento es re importante. Es mucho más fácil para nosotros entrevistar a alguien que nos va comentando sus ideas, por más de que sean diferentes ramas que va uno mismo truncando, como diciendo, me parece que va por este lado, pero mejor no por esto, y entonces voy a hacer este otro approach. Eso está buenísimo para nosotros y para ustedes, en definitiva. Después, identificar las suposiciones que son datos es importante. Muchas veces se pierde tiempo en implementar cosas, en chequeos o pruebas de errores o cosas que el mismo ejercicio te dice, ten en cuenta que el input va a ser de esta manera. Y bueno, si ya te dice que el input es de esa manera, no estamos haciendo programación defensiva en producción. O sea, si te digo eso es porque no quiero que pierdas tiempo en chequear eso. Así que es importante esas cosas tenerlas en cuenta. Y si hay cosas que crees que el enunciado no te dice y vos querés tomar alguna assumption, querés hacer alguna suposición para restringir el problema de alguna manera que para vos es útil, está bueno que lo puedas comunicar, que lo digas. En general, si es una one-on-one con un entrevistador, te vas a ver decir en el momento si está bien la suposición o si en realidad hay que hacer alguna otra cosa. Después, esto de usar bien el tiempo, que lo vengo reiterando en varias cosas, pero de vuelta, ser preciso y responder la pregunta y no otra cosa. Muchas veces nos pasa que capaz que se van por una rama de una complejidad abismal con un árbol de red black tree, qué sé yo, que nadie les pidió. Entonces, traten de resolver el problema de la manera más rápida simplemente porque no hay tanto tiempo. Es por un tema de ser eficientes. Y siempre se puede iterar sobre la solución. Si me tienen una solución muy fácil y sobra el tiempo, como les dije hace un rato, la vamos a ir iterando y complejizando o buscando una mejor solución, porque mejor que usemos el tiempo para mejorar soluciones que usar el tiempo en no llegar nunca a ninguna solución. Después, algo interesante también es que tratemos de reflejar en la entrevista cómo nos gusta trabajar. Me pasa mucho que cuando alguien viene a la entrevista se pone en un modo hacksaw de burdo y feo y codeo como un robot, que no es la forma en la que a ustedes les gusta trabajar. O sea, están trabajando cuando en el medio de la entrevista hablamos de por qué hiciste esto, por qué hiciste aquello, o porque estoy apurado, o porque estoy en la entrevista. No, yo esto si lo estuviera haciendo en el trabajo lo haría de otra manera. Tipo, no, háganlo, trabajen en la entrevista de la misma manera como trabajarían en el día a día, porque estamos evaluando eso. Eh, Siempre y cuando ustedes pueden ir comentando o haciendo notas. Si quieren ir pidiendo feedback, háganlo. Tengan también en cuenta el impacto de sus decisiones y cambios a lo largo de la entrevista
en el medio de la entrevista, si quieren hacer un refactor muy grande o algo. En general nosotros capaz si vemos que se va a ir para un lado que no tiene sentido, los frenamos para que no pierdan mucho tiempo, pero a veces pasa que capaz quieren hacer un cambio, hacen un cambio, rompieron todo lo que venían dando y después queda el ejercicio en un aire que nunca se resolvió. Y también esto de analizar todo el tiempo trade-offs de complejidad espacial versus temporal. O sea, esto es un buen tip para cualquier ejercicio que les tiren de software. Si yo les estoy pidiendo que algo ande muy rápido, o sea, la complejidad eh, temporal, que es que ande rápido, quiero que sea muy alta, la complejidad espacial, que es lo que uno siempre hace trade-off entre memoria y velocidad, va a tener que ser baja. O sea, porque no puedo tener súper rápido el algoritmo y no guardar nada en memoria. O sea que si yo te digo, quiero que esto sea súper rápido, y seguro vas a tener que grabar un diccionario en memoria, seguro vas a tener que hacer algo para grabar un montón. Y si es al revés, si te digo, mirá, yo no tengo memoria porque esto corre en un embebido, en una heladera, entonces no hay memoria para hacer nada, y entonces vas a tener que iterar varias veces por el array. Vas a tener que bajar la complejidad temporal o empeorarla, mejor dicho. Después, para finalizar esto, justificar las respuestas. Esto es importante todo el tiempo, porque el porqué de las decisiones y por qué se decidió ir por un lado y no por otro. Está bueno marcar qué otras soluciones evaluaste y por qué las truncaste. Y Buenísimo. Retomo. Muy bueno. Me voy a ir a programar después de esta charla, Cucho. Buenísimo. Bueno, no, otra de las cosas que les recomendamos es siempre tratar de ser resilientes y de mantener una actitud positiva durante toda la entrevista. Para mí siempre es importante que tengan en cuenta que todos nos podemos trabar frente a un ejercicio, en definitiva estamos resolviendo un problema. Entonces, entender que nos puede pasar, creo que ahí lo importante es como volver a la raíz del ejercicio y sobre todo lo que les decía Cucho, ¿no? Como poder resolver un problema en cosas más chiquitas y organizarnos, poder identificar eso que nos está trabando, volver atrás y volver a encararlo, ¿no? Pero siempre con esa actitud. Manteniendo la calma también, ¿no? Está bueno tomarnos el tiempo para pensar. Sepan que cuando planteamos un ejercicio o cuando hacemos una pregunta, no esperamos que al segundo ya estén dando una respuesta, sino que está bueno, y incluso lo pueden pedir, ¿no? Como dame unos segundos, unos minutos como para pensarlo. Como les decía Cucho, pueden ir pensando en voz alta hasta llegar como a la respuesta final, pero sepan que ese tiempo existe y que es mejor que mantengan esa calma antes de responder. Y por otro lado, el contar con quien tenemos enfrente, ¿no? Contar con nuestro entrevistador, hacerle preguntas que nos ayuden a orientarnos para llegar a esa solución que estamos buscando. Yo creo que es muchísimo mejor, si no estoy segura de algo, preguntar o hacer esto que decía Cuyo, ¿no? Como, bueno, voy a asumir que esto es así y como validarlo con el entrevistador, pero hacer ese check antes que capaz mandarme a resolver algo de una sin que sea capaz el mejor camino, ¿no? Entonces, por lo menos en Amateur como que recontra damos ese lugar a que las entrevistas sean una conversación, un diálogo, no es yo me siento y miro cómo vos resolvés un problema, sino que en definitiva en el día a día trabajamos en equipo, vamos a tener a alguien al lado todo el tiempo, entonces está bueno que eso se pueda replicar en esta dinámica, ¿no? de entrevistas. El ser transparentes, siempre digo que a veces el ser transparente puede llegar a ser una obviedad, pero la realidad es que no siempre es así, entonces no nos parece que esté de más traerlo, ¿no? El ser honestos y nunca copiarnos a la hora de resolver un ejercicio. Es muchísimo mejor que hagamos lo que realmente sabemos con el conocimiento y la información que tenemos, a que capaz ir por un método no tan honesto. Eh, y también pensando en todas las plataformas que les mostraba Cucho hace un rato, eh,
casi todas ellas tienen alertas de plagio, ¿no? Entonces, no sé, si nosotros usamos Codility y alguien googlea una solución y la copia, la empresa lo va a saber, entonces no vamos a valorar mucho más la honestidad y el conocimiento real que uno tiene al momento de resolver el ejercicio o de hacer la entrevista. Y otra cosa que puede pasar, y acá capaz tomo el ejemplo que contaba Cucho de que cuando tenía entrevistas después resolvía el ejercicio con sus compañeros, les puede llegar a pasar de ir a una charla con una empresa y que les presenten un ejercicio que ya conocen, que ya hayan resuelto por algún motivo. Capaz fue simplemente porque practicaron un montón y está buenísimo, pero creo que ahí lo mejor y lo que les sugiero es avisar que conocen el ejercicio y darle lugar a la entrevistadora que decida si quiere pasar a otro ejercicio o que capaz asumir, digamos, ya sabiendo que ustedes lo conocen, que igualmente le cuenten cómo lo resolverían, ¿no? A veces eso se puede incluso utilizar para entender su forma de razonar y demás, pero es fundamental que nada, que lo puedan comunicar. Después de la entrevista. Después de la entrevista. Acá ¿Se seguimos, Bueno, Cucho, ¿no? escucha? Perdón. sí, sí. Sí. No, pues, ese último punto me trajo una duda de que estábamos hablando, de que estaban hablando recién. No sé si puedo preguntar ahora o si anoto la consulta y lo dejamos para el final. Mira, falta bastante poco, así que quizás anotala y lo vemos en nada, en 5 minutos. Dale, ¿Vale? genial, gracias. Gracias, Buenísimo. Pablo. Bueno, esto, la parte está de, bueno, el after, ¿no? El después de la entrevista, tiene mucho que ver con cosas que ya fuimos diciendo, ¿no? Lo importante es retroalimentar el conocimiento de uno, o sea, cada entrevista tomarla como que es una instancia de aprendizaje, de que nos puede ir mal, es muy probable que en las primeras entrevistas nos vaya mal, eh, o tengamos una experiencia de muy crítica y demás, como cualquier cosa que uno hace por primera vez. Eh, es interesante también que uno investigue lo que no, lo que estuvo flojo, lo que no sabía. Parecido a un parcial en la facu, cuando te va mal en un parcial, sabes qué temas fueron los que tuviste flojos y analizarlos. Mismo si te fue más o menos bien, capaz que está bueno que revises las cosas que tuviste medio flojas, porque nosotros dentro del proceso de entrevistas puede ser que haya otro entrevistador que lee un feedback nuestro y ve que había un tema que lo tenías un poco flojo y después te lo vuelve a hacer un poco más de hincapié en ese tema, y si te preparaste entre las dos entrevistas, genial. O sea, como decía Ju hace un tiempo, tratar de aprovechar cada etapa de la mejor manera. Una es esa, tener en cuenta qué es lo que no tenemos que mejorar. Eh, Exacto. Y eso está buenísimo pedirlo, ¿no? Como y creo que viene un poco a colación de este otro punto del siempre pedir feedback después de una entrevista. Em, yo creo que el feedback se puede pedir en muchas instancias, ¿no? Mismo al terminar una charla, antes de cortar la entrevista, pedir ahí a o vivo frente al entrevistador si tienen alguna sugerencia o algo a modo constructivo, me parece como súper importante. Si no, también siempre cuenten con, no sé, mandar un mail o por el medio que tengan el contacto con quien es su referente del proceso dentro de la compañía, pidan ese feedback. Yo les diría que traten de siempre después de una entrevista preguntar cuánto tiempo más o menos deberían esperar ese feedback. Capaz les van a decir un día, 2 días o una semana, pero traten de tener más o menos esa referencia para saber, en todo caso, si eso no llega a llegar, cuándo poder preguntarlo. Y después de esto que decía Cucho, ¿no? Escuchar las recomendaciones a modo constructivo, puede llegar a ocurrir que no avancemos. Lo más importante es no bajonearnos y volver a uno de los puntos del principio, ¿no? Estudiar, entender y practicar, y de todas las experiencias vamos a ir aprendiendo. Eh, y por último, creo que esto es importante. Si ustedes tenían esa lista de empresas en las que les gustaría trabajar o tenían un objetivo definido claro desde el principio, y van a una entrevista en una de esas empresas y por algún motivo no avanzan,
traten de tener identificado en qué es lo que deberían seguir trabajando, qué es lo que deberían seguir aprendiendo. Enfóquense en eso y después de un tiempo vuélvanles a escribir, ¿no? Como todos merecemos una segunda oportunidad, en las entrevistas también aplica, así que yo les diría que, eh, no sé, si les lleva 6 meses, un año o el tiempo que, esto es súper personal, ¿no? El tiempo que cada uno considere que pudo mejorar en ese punto, vuelvan a escribir, mantengan el contacto con los recruiters o con las personas de las empresas que les resultan atractivas y que se alinean con lo que ustedes realmente quieren hacer. Bien, ¿qué miramos como entrevistadores? Esto es interesante porque a nosotros vemos el proceso como un todo, ¿no? No nos importa solamente el resultado, si hiciste bien un ejercicio y listo, pero todo el proceso de pensamiento y cómo llegaste a ese resultado, para nosotros es igual o más importante que el resultado mismo, ¿no? ¿Cómo encarar la resolución del problema? Si usaste el top-down approach o no, si dividiste el problema en partes más chicas, etcétera. Eh, ¿Cómo te parás frente a la entrevista? Si fuiste resiliente ante la adversidad. Muchas veces me pasa en entrevistas que capaz que arrancás un poco flojo, pero te levantás después de un par de interacciones y eso es súper copado para nosotros. O sea, a nosotros eso nos parece mucho más interesante saber que sos una persona resiliente, que vas a poder o mejorar ante la adversidad en lugar de nada, ya me sé de memoria un resultado y nos damos cuenta cuando eso pasa. Tal cual. Em, Tal cual. Y también evaluamos el potencial, ¿no? Es decir, no solo lo que ya sabés, o como dice ahí, lo que vas a poder aportar hoy, sino lo que creemos que vas a poder aprender trabajando con nosotros y desarrollar a futuro. Entonces, un poco en línea con lo que les veníamos diciendo, hay un montón de cosas que vamos a mirar, desde la comunicación, la tolerancia a la frustración, la capacidad para aprender, un montón de veces que escucho o algún otro de los chicos hace una entrevista técnica, a veces en los feedbacks nos dicen como aprendió durante la entrevista, capaz en una instancia de 1 hora no sabía algo, pero preguntó, se llevó el tema, se lo pude explicar porque era curioso y capaz no lo sabía, pero me preguntó cómo lo resolvería yo y se llevó algo de esa entrevista, ¿no? Entonces eso ya habla un montón y creo que acá el punto es esto, no solo mirar dónde estamos hoy, sino hacia dónde creemos que uno puede llegar como profesional de cara al futuro. sí. Y por eso miramos perdón. No, no, digo, en especial en los perfiles más juniors, eso se nota un montón. O sea, puede ser que en un perfil junior quizás no tengas experiencia o no sepas de muchos detalles o muchas cosas, pero puede ser que en el medio de una entrevista con un perfil junior uno le explique quizás un concepto nuevo o algo que tenga que tener en cuenta, y si el candidato o la candidata toma ese aprendizaje en el medio de la entrevista y después de un par de minutos capaz que usa eso que estuviste charlando en la resolución, para nosotros es súper valioso, en especial en ese tipo de perfiles. Me una. Sí, recontra. Bueno, y otra cosa que miramos es la actitud, y a mí siempre que hablo de actitud me gusta hacer referencia a la fórmula que ven ahí, que es de Víctor Coopers, que un poco lo que significa es que el valor de un profesional es la suma de sus conocimientos y sus habilidades multiplicados por su actitud. En resumen, como todos sabrán, cuando multiplicamos algo por 0, el resto nos daría 0. Entonces, eh, acá el punto tiene que ver con siempre la actitud va a sumar, va a multiplicar. Creo que siguiendo un montón de todos los tips que hablábamos arriba, de hablar con quien tenemos enfrente, el ser resilientes, el ser transparentes, el querer aprender durante la entrevista, el haber practicado, el habernos preparado para esa instancia, van a potenciar un montón el resultado que nosotros podemos tener en esa entrevista. Eh, Así que nada, les recomiendo que lo puedan encarar de esa manera y creo que sin dudas les va a ir súper bien. Y bueno, Ujú. tomando todos los tips que les compartimos, seguramente van a poder rockearla en la próxima entrevista. Son
llegamos nomás a las preguntas. Impresionante, chicos, todos los consejos, todos los tips que tiraron, la verdad, se llevan un montón de valores, me parece. Estudiá, entendé y practicá, miren lo que les dejaron encima, pero con actitud, además. No, me encanta la parte en donde dijeron, en donde hay que mirar las entrevistas como oportunidades de aprendizaje. Me parece que para alguien que puede estar pasando por una primera entrevista, tener eso en cuenta te posiciona de otra manera, que cada una de esas instancias sea la posibilidad de hacer aprendizaje, ¿no? Y entablar un diálogo con el entrevistador para poder llevarse más valor, justamente. Así que bueno, abrimos el espacio para preguntas. No sé si quieren que arranquemos por Pablo, tenía ahí una inquietud ya hacia el final, hacia el cierre, así que, ¿qué te parece? No sé si querés desmutearte, Pablo, para hacer tu pregunta. Te escuchamos encantados. Sí, así como a forma de cerrar esta charla como con ay, una especie de comentario me sale. Fue súper interesante la entrevista porque me abrió mucho a qué tener en cuenta y qué hacer. Con respecto a la duda que tenía, era sobre, en la parte de ser transparentes, cuando creo que fue Julieta, Polita. eh, que hablaba de si conocemos el ejercicio, avisar al entrevistador. Ese caso, eso también aplica si yo, por ejemplo, conozco un ejercicio similar, pero no exactamente el mismo, o tiene que ser exactamente el mismo. Yo creo que, Te- perdón, como que, anda si querés. puedo responder yo que me ha pasado estar tomando una entrevista y pasan estas cosas. Vos te vas a dar cuenta, Pablo, cuando el key del ejercicio, el talón de Aquiles del ejercicio es igual, por más Mm. que sean diferentes, capaz. Hay ejercicios que tienen algún truco o tienen algo que vos tenés que tener que darte cuenta o que tener en cuenta que si vos ya eso ya te lo sabés, eh, eh, o sea, las opciones que tenés es o no decirnos nada y ser muy buen actor y hacer de cuenta que estás sufriendo un poco, pero nos vamos a o sea, en general nos damos cuenta cuando eso pasa. Eh, y guarda también, como decía Hu, si eso pasa en el contexto de algo más automatizado, de estos ejercicios más o de Codility o de HackerRank, eh, como decía Hu, la plataforma se da cuenta que están sacando código de otro lado, o que a mí me ha pasado que voy a la entrevista y la misma plataforma me tira el diff con, en esta página de Stack Overflow figura este código y esto es lo que hizo tu candidato, y el candidato cambió las variables, trató de cambiarlo un poquito para que no se note, pero te das cuenta igual. O sea, entonces, un poco esto es el warning de que, primero, que más allá de estos tips, lo podés tomar como tips para hackear la entrevista, pero digo, lo importante es que es lo contrario, o sea, que seamos transparentes, que seamos honorables a la hora de tener la entrevista. Y que hay muchas formas que tenemos y que son automáticas y otras no tan automáticas de darnos cuenta cuando eso pasa. Y también, aunque sea también, si no es como mala onda de parte de ustedes, también ir evolucionando en el proceso de la entrevista también puede ser hasta no contraproducente, pero es como les dije hace un rato, si el ejercicio lo resolvemos muy rápido, yo voy a seguir, o sea, no es que voy a cortar la entrevista, voy a seguir iterando y voy a ir complejizándolo y y si vos resolviste rápidamente un ejercicio porque te sabías de memoria algo, pero el concepto no lo tenés del todo claro, capaz que en la iteración que sigue no la vas a zafar tan bien. Entonces, por eso Ah, decimos como que como consejo está bueno como seguir ese approach más honorable a la hora de hacer las Sí, y entrevistas. además creo que yo por lo menos tengo la visión de que posiblemente si conoces un ejercicio,
hable de que capaz fue porque practicaste, ¿no? Y si nosotros te estamos recomendando que practiques y si después te tomamos un ejercicio similar al que practicaste, está buenísimo. Y capaz es como dice Cucho, capaz te digo, bueno, dale, mostrame cómo lo resolvés, trabajemos sobre eso y después le vamos haciendo un par de upgrades, ¿no? Pero yo Mm, creo que se suele notar cuando alguien ya lo conoce, porque si nosotros tenemos una serie de ejercicios que sabemos por lo general hacia dónde suelen aparecer las respuestas de la gente que encara esos ejercicios, si hay alguien que lo agarra mucho más rápido y demás, puede llegar a surgir, che, ya lo conocía o no. Hay casos, mm, obviamente, de alguien que lo puede resolver mucho más rápido que la media, pero se nota. Entonces creo que el consejo siempre sería ante la duda, contarlo. mm. Claro, genial. Bien. Muchas gracias. A vos Gracias, Buenísimo. por la Pablo. pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra consulta para hacerle a los chicos. Martín, no sé si estás por ahí Sí, pensando en sí. alguna pregunta. Sí, Sí. no, yo tenía un par de preguntas. Obviamente, muchísimas gracias a los chicos. Hablaron muchas veces del manejo del tiempo, la importancia de la planificación del tiempo, de cómo se administran los tiempos. Mi duda es de qué tiempos estamos hablando. Normalmente estamos hablando de darle 1 hora para que resuelva un problema, 2 horas, 5 horas. Cuando hablamos de tiempo, normalmente de qué tiempo estamos hablando. Bien. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una instancia que resolvés desde tu caso una serie de problemas en Codility, suele ser aproximadamente 2 horas y media. Nosotros igualmente siempre lo aclaramos antes de arrancar, porque hay algunas plataformas que una vez que vos arrancás el ejercicio, no podés salir del link, ir a tomarte un café o irte a dormir y seguir al día siguiente, sino que una vez que le das play, tenés esas 2 horas y media y se acaba el tiempo. Entonces, nada, siempre está bueno saber de antemano y estar tranquis en tu casa, saber que tenés buena conexión y que le vas a poder dedicar esas 2 horas y media full a resolver los ejercicios. Y después las entrevistas técnicas, que a veces puede ser una charla sobre los ejercicios que ya resolviste para entender justamente cómo los habías pensado o posiblemente sumar algún que otro ejercicio extra. Suelen ser charlas de entre 1 hora y 1 hora y media, dependiendo un poco el caso. Sí, Bien, bien. nosotros los entrevistadores también hacemos una, como en el fútbol, al final del tiempo vemos si hay que poner un poco de tiempo suplementario por algún tema, también puede pasar, pero bueno, nada, hay como decía Ju, como 1 hora que hay que aprovechar al máximo porque es poco tiempo para entender la capacidad de una persona. Es hasta injusto a veces, porque es realmente poco tiempo, entonces cuanto mejor lo administremos va a ser más fácil. Bien. Sí, la realidad es que la entrevista técnica termina teniendo las mismas características que un final de la universidad. Tenés 2 horas para evaluar lo que el alumno aprendió en un montón de tiempo. Y Claro. otra pregunta que tenía era, por lo general, la entrevista técnica es parte de una serie de entrevistas por la que pasa el candidato. En el caso de Avatur, la entrevista técnica, ¿en qué posición se ubica? ¿Es la primera entrevista o es el primer contacto del alumno, del candidato con la empresa? ¿Viene después de otra entrevista que no es técnica? De una. El proceso suele ser de la siguiente manera. La realidad es que depende un poco de cada caso según el perfil, ¿no? No es el mismo un proceso que va a ser un analista funcional, ni que un QA, ni que un developer, ¿sí? Voy a ir con el ejemplo de developer porque es capaz de los ejercicios que fuimos viendo. Siempre el primer contacto lo solemos, como una primera charla, la solemos hacer con el equipo de talent, con el equipo de talent acquisition, que es una charla como muy basada en conocer a la persona, entender cuáles son sus intereses, qué es lo que disfruta, qué es lo que quiere hacer, para también nosotros después poder ir ruteando el proceso de la mejor manera, ¿no? Y vamos a indagar en una serie de competencias que consideramos que son claves para poder aportar a la cultura de Avature, como el trabajo en equipo, la proactividad, la responsabilidad, etcétera. Una vez que está esa charla, el siguiente paso es una serie de ejercicios técnicos, como por Codility, como les contaba
Cucho, y después está la entrevista técnica donde se charla de esos ejercicios. Con toda esa información que relevamos, es decir, lo que pasó en la entrevista técnica y los intereses que nosotros identificamos desde Talent, lo que hacemos a partir de eso es elegir cuál podría ser el mejor equipo para esa persona en particular. Piensen que en ingeniería nosotros tenemos más de 30 equipos, solemos tener equipos chicos, pero son 30 equipos que trabajan en diferentes módulos de nuestro producto. Entonces hay un montón de opciones, algunos más front, otros más back, algunos más full stack, proyectos diferentes, diferentes tecnologías, puede ser con PHP, con JavaScript, con Python, con Java, etcétera. Entonces, en base a toda esa información, identificamos cuál es el mejor equipo para esa persona y coordinamos una última entrevista, que es lo que llamamos entrevista de área, que sería la entrevista con quien sería tu manager, ¿sí? Para conocer el equipo en particular, los proyectos, los desafíos, etcétera. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Y Martín. A ver, ¿Alguna otra pregunta? por chat no nos han escrito, así que, y ujú. son las 7:15. Hacemos, a ver, alguna otra pregunta que tengamos y si no, vamos haciendo el cierre de la Dale. charla. A ver, ¿alguno que quiera hacer su pregunta en vivo y en directo? ¿Lo escuchamos? Bueno, parece que se han quedado procesando toda esta información que fue mucha, mucha, pero mucha, llena de consejos y tips y todo eso que parece a veces como un secreto que tienen guardado, lo han compartido. Así que muy agradecidos con vos, Juja, con Cucho, con Martín, por darnos siempre una mano con la difusión. Agradecerles a los que se sumaron hoy a esta charla de cierre y los que, por lo que estuve viendo, han participado ya en charlas anteriores, con lo cual ya podemos hablar de fans de este ciclo de charlas. Y bueno, agradecerles a todos, contarles que les va a llegar en breve una encuesta muy cortita que nos sirve a nosotros para seguir mejorando nuestras charlas, para conocer sus intereses, para armar nuevos temas para el año próximo, así como en esta oportunidad elegimos la entrevista técnica. Bueno, que nos cuenten un poco más cuáles son sus intereses y que podamos armar algo a la medida del auditorio, ¿no? Que es tan importante para nosotros, conocerlos un poco más. Así que una vez más, agradecida, Martín, nos estamos viendo, si Dios quiere, el año que viene. También a aquellos que pasen por el stand, no sé si están al tanto, que el 24 de noviembre la Universidad Nacional del Sur está llevando adelante la 6ª jornada de empleo, con lo cual es una linda oportunidad para que se den una vuelta y que pasen por nuestro stand, que los vamos a estar esperando. Y para los Ahí que se quedaron estaremos. con dudas, nos pueden seguir compartiendo las dudas que tengan y bueno, y conocernos un poquito más de nosotros. Muchas gracias a todos y bueno, será hasta muy pronto.